Ay. Hola, buenos días. Vamos a empezar a dar inicio. Vamos a ir admitiendo a los participantes. Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿usted? Bien. Buen ¿Qué tal? día, hola, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Estamos dando ingreso a los demás participantes y ya empezamos en un ratito. Hola, buen día. Buen Hola día. Carla, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Hola, Vero. ¿Cómo estás acurrucada, Carla? Sí, estoy en la cama, pero me levanté temprano, ¿eh? A las Bueno, 7 de la mañana. está bien, madrugadora. Sí. Después me Está crucé un nublado, ¿no? ratito a la playa y me volví a desayunar. Sí, Qué frío, ¿no? está frío, sí. Sí, re frío. Y llueve bastante acá, Acá no llueve, ¿no? no, No, acá sí. está nubladito, pero no llueve. No. Así que ahora me metí en la cama. Ay, sí, a tomar temperatura. Sí. No miré cuántos se conectaron, a ver si está alguna Ahí te hija estoy iba a viendo, decir. son bastante ya, A ver. 22. Alguien escribió en el chat. Ah, Alex. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos dando ingreso a los participantes y ya empezamos en un ratito. Voy a buscar un mirón. Hay unos cuantos que no se muestran, ¿eh? ¿Qué vas a hacer más? ¿Qué, mi amor? ¿Te vas a hacer más que antes? Sí, sueño. No voy a apagar la cámara, no la pienso prender. Una ojera de sueño. Más bueno.
Hola, buen día. Buen día, ¿cómo están? Estamos terminando de darle ingreso a los participantes y ya comenzamos. Buen día. Buen día. Buen día. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Espero que se encuentren todos muy bien. Les doy la bienvenida a este segundo encuentro del taller que organizamos en torno de la discusión sobre los prejuicios en la vida política de las sociedades modernas. ¿Sí? Como les decía en nuestro primer encuentro, este taller se enmarca dentro del eje B, de la propuesta académica de la Olimpiada de este año, el eje B político. Si quieren, reflejamos algunas de las cuestiones que ya hablamos también sobre la evaluación, para culminar este taller de 4 encuentros. Este es el segundo. Una vez finalizado el taller, nuestro cuarto y último encuentro, una vez que lo terminemos, tienen 15 días para entregarnos un trabajo de 3 carillas como máximo, que versa sobre una pregunta. Ustedes tienen que elegir una pregunta a la que van a intentar dar respuesta en el desarrollo de ese trabajo. La pregunta tiene que estar vinculada con alguna de las temáticas y de los 2 autores que centralmente vamos a encarar en este taller, o que estamos encarando en este taller. Una es Hannah Arendt y el otro es John Rawls. También pueden utilizar algún otro autor
que tengan en la propuesta académica de este año, en alguno de los otros ejes, o bien otro autor que ustedes tengan ganas, pero siempre en diálogo con alguno de estos dos autores. Recuerden que también la idea es que si tienen ganas de ir mandándome las preguntas sobre las que van a trabajar, es importante para poder desarrollar un trabajo que les sirva como guía para encarar el eje B, particularmente la etapa contemporánea sobre la que está apoyada este taller, tener una pregunta construida que les permita a ustedes un desarrollo, una indagación, un trabajo. Entonces es importante que la pregunta esté bien planteada. Entonces, si tienen dudas, si tienen ganas de mandarme a través de la coordinación, digamos, organizativa de la Olimpiada las preguntas para que yo las mire, me las pueden ir mandando. Bueno, habíamos dejado consignas para abrir el taller de hoy. Si les parece, vamos a pasar nuevamente el video, del cual pasamos una parte el taller, el encuentro anterior de este taller, y iniciamos a través de esas preguntas disparadoras, de esas consignas disparadoras, nuestro encuentro de hoy. Perdón, ¿hay alguna duda hasta acá sobre la cuestión organizativa del taller o alguna cuestión vinculada con alguna duda antes de que abramos, ¿sí?, lo que es la parte del desarrollo propio del taller? No. Bueno, buenísimo, entonces si les parece vamos a pasar el video. Perdón, Florencia, aprovecho a preguntarte mientras por ahí vas pasando el video. En relación a estas preguntas, ¿podés repetirme? Porque yo el taller pasado no estuve y... Es una pregunta. Sí. ¿Cómo vamos a culminar y aprobar este taller, una vez terminados los 4 encuentros? Es que ustedes formulen una pregunta a la que intenten dar respuesta. Esa es la consigna de evaluación. Es una pregunta que vamos a desarrollar, que cada uno de ustedes va a desarrollar en su trabajo de una extensión máxima de 3 carillas de espacio y medio. ¿Entienden? Entonces yo planteo una pregunta, cada uno de ustedes plantea una pregunta vinculada con el taller y con los autores, ¿sí?, que estamos trabajando, estos dos autores centralmente, en diálogo puede ser con otros, y el trabajo versa sobre no solo formular la pregunta, sino cuál es el intento de respuesta que tratan de dar a esa pregunta. La pregunta y el desarrollo es lo que vamos a evaluar. Perfecto, gracias. Sí, gracias. Buenísimo. Ahora entonces intento compartirles el video.
Hannah Arendt, Sie sind die erste Frau, die in dieser Reihe porträtiert werden soll. Die erste Frau, wenn auch freilich mit einer nach landläufiger Vorstellung höchst männlichen Beschäftigung. Sie sind Philosophin. Darf ich von dieser Vorbemerkung zu meiner ersten Frage kommen? Empfinden Sie Ihre Rolle im Kreise der Philosophen trotz der Anerkennung und des Respekts, den man ihnen zollt, als eine Besonderheit? Oder berühren wir damit ein Emanzipationsproblem, das für Sie nie existiert hat? Ja, ich fürchte, ich muss erst einmal protestieren. Ich gehöre nicht in den Kreis der Philosophen. Mein Beruf, wenn man davon überhaupt sprechen kann, ist politische Theorie. Ich fühle mich keineswegs als Philosophen. Ich bin auch nicht, ich glaube nicht, in den Kreis der Philosophen aufgenommen, wie Sie freundlicherweise meinen. Aber wenn wir auf die andere Frage zu sprechen kommen, die Sie in der Vorbemerkung anschnitten. Sie sagen, es ist landläufig eine männliche Beschäftigung. Nun, es braucht ja nicht eine männliche Beschäftigung zu bleiben. Es könnte ja durchaus sein, dass auch eine Frau einmal eine Philosophin sein wird. Ich halte sie für eine solche. Ja, also dagegen kann ich nichts machen. Aber ich selber darf doch auch eine Meinung äußern. Und meine Meinung ist, dass ich keine Philosophin bin. Ich habe meiner Meinung nach der Philosophie doch endgültig valid gesagt. Ich habe Philosophie studiert, wie Sie wissen, aber das besagt ja noch nicht, dass ich dabei geblieben bin. Aber ich würde dennoch gerne, ich bin sehr froh, dass wir auf diesen Punkt gekommen sind, ich würde dennoch gerne von Ihnen genauer wissen, wo Sie den Unterschied zwischen Ihrer Arbeit als Professorin für politische Theorie und der Philosophie über politische Fragen, wo Sie diesen Unterschied genau sehen. Wenn ich also an eine Reihe Ihrer Werke denke, etwa an die Vita Activa, dann möchte ich sie doch unter Philosophie rubrizieren dürfen, solange Sie mir nicht, worum ich Sie sehr bitte, den Unterschied, den Sie für sich ziehen, genauer definieren. Sehen Sie, der Unterschied liegt eigentlich in der Sache selbst. Der Ausdruck politische Philosophie, den ich vermeide, dieser Ausdruck ist außerordentlich vorbelastet durch die Tradition. Wenn ich über diese Dinge spreche, akademisch oder nicht akademisch, so erwähne ich immer, dass es zwischen Philosophie und Politik eine Spannung gibt, nämlich zwischen dem Menschen, insofern er ein philosophierendes, und dem Menschen, insofern er ein handelndes Wesen ist. Eine Spannung gibt, die es in diesem Sinne, sagen wir, bei Naturphilosophie nicht gibt. Der Philosoph steht der Natur gegenüber, eigentlich wie alle anderen Menschen auch. Wenn er darüber denkt, spricht er im Namen der ganzen Menschheit. Er steht nicht neutral der Politik gegenüber, seit Plato nicht. Oh ja, ich verstehe, was er gibt eine Reihe von Feindseligkeit gegen die Politik bei den allermeisten Philosophen, ganz wenige ausgenommen, Kant ist ausgenommen, die für diesen ganzen Komplex außerordentlich wichtig ist, weil es keine Personalgeschichte ist. Es liegt im Wesen der Sache selbst. Und Sie wollen an dieser Feindseligkeit gegenüber der Politik keinen Teil haben, weil Sie glauben, dass es Ihre Arbeit belasten würde? Ich will an der Feindseligkeit keinen Teil haben. Das heißt, ich will Politik sehen mit von der Philosophie gewissermaßen ungetrübten Augen. Ich verstehe. Noch einmal auf die
persönliches Schicksal, sofern man herausging. Nicht? Ja. Zweitens aber wissen Sie ja, was Gleichschaltung ist. Und das hieß, dass die Freunde sich gleichschalten. Ja. Es hat doch niemals das Problem, das persönliche Problem, war doch nicht etwa, was unsere Feinde taten, sondern was unsere Freunde taten. Nun gut. Was damals in der Welle von Gleichschaltung, die ja ziemlich freiwillig war, jedenfalls noch nicht unter dem Druck des Terrors, vor allen Dingen aber in dem plötzlichen Verlassen. Es war, als ob sich ein leerer Raum um einen bildete. Nun, ich lebte in einem intellektuellen Milieu und ich kannte aber auch andere Menschen. Und ich konnte feststellen, dass unter Intellektuellen das sozusagen die Regel war und unter den anderen nicht. Und die Geschichte habe ich nie vergessen. Und mit einer Sache ging ich raus aus Deutschland. Wie ich damals dachte, natürlich immer etwas übertreibend. Nie wieder. Ich rühre nie wieder irgendeine intellektuelle Geschichte an. Ich will mit dieser Gesellschaft nichts zu tun haben. Ich war ja natürlich nicht der Meinung, dass also nun deutsche Juden oder deutsch-jüdische Intellektuelle, wenn sie in einer anderen Situation gewesen wären, als in der sie waren, sich wesentlich anders verhalten. Der Meinung war ich nicht. Ich war der Meinung, das hängt mit diesem Beruf zusammen. Ich spreche in der Vergangenheit, ich weiß heute mehr darüber als damals. Ich wollte Sie fragen, glauben Sie das noch? Ja, wissen Sie, nicht mehr in dieser Schärfe. Aber das ist im Wesen dieser ganzen Sachen liegt, dass man sich sozusagen zu jeder Sache etwas einfallen lassen kann. Die Leute sind doch, sehen Sie, dass jemand sich gleichschaltete, weil er für Frau und Kind zu sorgen hat, das hat ihm nie ein Mensch übergenommen. Das Schlimme war doch, dass sie dann wirklich daran glaubten. Für kurze Zeit, manche für sehr kurze Zeit. Das heißt, zu Hitler fiel ihnen was ein. Und zum Teil ungeheuer interessante Dinge. Nicht? Ganz fantastisch interessante und komplizierte und hoch über dem gewöhnlichen Niveau schwebende Dinge. Das habe ich als grotesk empfunden. Das heißt, sie gingen ihren eigenen Einfällen in Falle, würde ich heute sagen. Nicht? Das ist das, was passiert ist. Das habe ich damals nicht zu übersehen. Und deswegen lag ein besonderer Wert, wenn ich Sie recht Bueno, ahí pudimos ver las dos partes que quería mostrarles de esta entrevista que le hicieron a la filósofa que estamos trabajando. Me olvidé de decirles, si se corta nos volvemos a conectar con el mismo link, porque aparentemente sigue con problemas, las cuentas académicas se están cortando en Zoom. Si se corta nos volvemos a conectar con el mismo link. Es más, no sé si no resultaría conveniente, estoy incorporando una persona más. ¿Cómo funcionan los prejuicios, tomando en base este disparador? ¿Cómo creen que, o cómo se están planteando que funcionan los prejuicios en la vida social y cómo funcionan en el mundo intelectual? ¿Cómo funcionan en la vida social? ¿Y cómo funcionan en el mundo intelectual? Según esta política, entonces se podría decir, no filósofa, según ella, habla de que en la vida social, después de esta uniformización, una formación, perdón, se creó cierto vacío dentro de cada persona, ¿no? De las creencias y todo, y en el mundo intelectual se hizo una regla en la cual todos decidieron acatarla o tuvieron que acatarla, según lo que entendí en el video. Yo interpreté, tomando un poco lo que decía Juana, que en la vida social,
funcionaban de forma completamente distinta que la vida intelectual, porque la vida social eran como un parámetro moral, por así decirlo, establecido para no tener que juzgar todo desde cero. Pero en cambio la vida intelectual tenía la responsabilidad o funcionaba como método de construcción de aquellos prejuicios que por ahí sobrepasaban su interpretación de la libertad y resultaban perjudiciales, o sea que le podían llegar a hacer mal a alguien. Y la intelectualidad tenía que funcionar, de cierto modo, para no ser cómplice de aquellos prejuicios que alentaran o al mal banal o al mal radical, que serían males por no saber, por no pensar, por no reflexionar en tu entorno, o males intencionados a propósito para causar males. Claro, coincido un poco con eso. Medio que en la vida política, aquel que no juzga o que no utiliza su capacidad de juicio, termina pecando de ignorante, porque no termina reflexionando acerca de lo que se hace, si está bien, si está mal, y no lo pone ante ciertos parámetros para poder juzgarlo éticamente. En cambio, en la vida social es distinto, porque como dijo la chica, es un parámetro ante el cual nosotros podemos reconocer el mundo y con el cual podemos movernos y desarrollarnos. Si no tuviésemos ningún parámetro, estaríamos un poco perdidos en todo lo que es la sociedad, ni tendríamos tiempo para relacionarnos con otros. Entonces, inmediatamente tenemos ciertos prejuicios grabados, pero en el mundo intelectual eso hace que se complique y lleva, por ejemplo, a la uniformización, como fue con la sociedad de Hitler. Aquellos que no juzgaban estaban sometidos al régimen y terminaban causando los mismos males que aquellos que lo decidían hacer por cuenta propia, porque avalaban todo ese sistema. Claro, yo estoy de acuerdo, pero también en parte está bien de que si uno no juzga o no tiene prejuicios en el mundo intelectual, incluso en la misma política, peca de ignorante, pero también yo creo que hay como un límite el cual uno tiene que tener mucho cuidado de pasar, porque hay una línea muy fina entre prejuicios para describir lo que está bien o lo que está mal en el mismo mundo político, pero también uno, si pasa esa línea, puede caer, digamos, en la banalidad, cosa que en el mundo intelectual no se permitiría así como así. Es decir, yo creo que hay prejuicios específicos o hay un tipo de prejuicios que pertenecen al mundo intelectual y otros tipos de prejuicios que pertenecen a la vida social en general, que es lo que diferencia de lo que se considera un prejuicio como un insulto o algo parecido a un prejuicio como una herramienta para poder discernir sobre lo que está bien y lo que está mal. Sí, yo coincido totalmente con lo que dijo esa chica. A mí me parece que están perfectamente diferenciados los prejuicios de la vida intelectual y los prejuicios de la vida social, porque sobre todo la autora hacía mucho énfasis en que el que reflexionaba, el que pensaba, el que no se tomaba las cosas a la ligera, nunca iba a poder ser dominado por algún régimen totalitario. Ella hacía mucho énfasis en eso. Utilizaba la intelectualidad como herramienta política para evitar los prejuicios que sobrepasaran su concepto de libertad y perjudicaran a otros. Uh-huh. ¿Alguien más que quiera? ¿Qué piensan ustedes, sobre todo en la segunda parte, que la autora lo que está hablando es de la recepción que tuvo la sociedad alemana de la llegada de Hitler al poder? Y el momento previo a eso, ¿no? Es decir, las representaciones que tenía el pueblo alemán respecto del nacionalsocialismo. Ahora, fíjense ustedes y pensemos esto, porque va a cortarse y lo retomamos cuando volvemos. ¿Con quién es mucho más crítica la autora? ¿Con la gente, llamaríamos, común, o con los intelectuales alemanes? Con los intelectuales alemanes.
¿Y por qué? Porque, Porque la intelectualidad no tiene que ser cómplice de estos prejuicios que pueden perjudicar a otros, sino tiene que actuar como método de construcción para evitarlos o para por lo menos reflexionar sobre ellos, para que no se disipen, por así decirlo, en la vida cotidiana y las personas lo empiecen a tomar como un parámetro normal, como algo que se tiene que hacer. claro, es como que ahí los intelectuales traspasaron el límite de los prejuicios que eran, digamos, entre comillas, viables y los que no. Es decir, que al pertenecer a una esfera, digamos, de esa, o sea, de esa importancia, no podés creer o pregonar acerca de un prejuicio, digamos, de ese estilo. Porque incluso eso no solamente era un prejuicio, sino que en consecuencia entorpeció, por ejemplo, la ciencia misma, que Einstein tuvo que salir de Alemania porque no era aceptado en el círculo de físicos nazis que no creían en ese tipo de ciencia. O sea, esos prejuicios también desencadenaron como una especie de guerra en muchos ámbitos o en muchas ciencias que lo único que hicieron fue entorpecer la evolución de esas mismas ciencias. Los intelectuales en sí mismos tienen mucha influencia sobre la gente normal, porque la gente normal tiene una cierta capacidad de comprensión que está dada por el contexto. Y si en contexto los intelectuales enseñan ese tipo, pregonan ese tipo de ideas y ese tipo de prejuicios, la gente normal adopta eso que creen los intelectuales, y más todavía cuando esto los afecta para bien. Está a punto de, no, a punto de cortarse, me parece, ¿no? Falta muy poquito. Pero piensen lo siguiente, y esto lo retomamos sí cuando volvemos porque se va a cortar. Ustedes planteaban el tema de la responsabilidad del intelectual, justamente no dejarse llevar. Y por otro lado, que traspasaron el límite del prejuicio. ¿Sí? ¿Eran las cosas que se habían planteado? ¿No parecería que hay algo, que la autora sostiene que hay algo en la filosofía o en los filósofos que les imposibilita? No es simplemente que es un... Yo creo en realidad que es porque ella dice que hay... Perdón, no hay algo que en la filosofía
Ya les estoy dando ingreso, discúlpenme que estoy con algunos problemas de conectividad, está un poquito lento. No, lo que habíamos estado viendo que para esta filósofa, teníamos por un lado, los prejuicios eran ineludibles en la vida social, porque justamente como habían planteado, no recuerdo si Nicolás, porque bueno, no podríamos estar juzgando todo nuestro mundo cada día que nos levantamos, es decir, exigiría una atención sobrehumana que nos imposibilitaría la vida. Entonces, manejarnos con estos criterios estandarizados, ¿sí?, sobre el mundo de las apariencias, ¿no? El mundo de las apariencias está asignado por ese me parece, ¿sí?, que nos permite actuar en la vida social. Ahora, el problema es cuando los prejuicios, cuando estos criterios estandarizados, ¿qué diferencia tiene? Que en la vida social no pretenden ser juicios. El problema es que en el ámbito de lo político, que todavía no abordamos, porque previo vamos a pasar por los prejuicios en la vida intelectual, para entender cuál es la crítica que hace Arendt a la filosofía o a la tradición filosófica, es que en el ámbito de la política no podemos renunciar a los juicios, porque es peligrosísimo. No podemos guiarnos a través de prejuicios. La crítica que le hace esta autora a la tradición es que la política, porque en esto hay una concepción sobre el pensamiento no es, a ver, la realidad y la relación entre realidad y pensamiento es que la realidad no es un objeto del pensamiento, sino que es el motor del pensamiento para esta autora. Entonces, el pensamiento es producto de los acontecimientos que suceden en la experiencia viva y siempre tiene que seguir ligado a ella para poder orientarse. La crítica que la autora hace es que la filosofía en determinado momento, o sobre todo en la tradición filosófica, pretende abordar la política desde la mera especulación, o desde la mera vida contemplativa, diríamos. Y la política aparece, o surge en la intersección entre las determinadas fases de la acción humana, del hacer humano, es sustancialmente acción lo político, y por tanto no puede aprenderse solo desde una mirada contemplativa donde no haya acción. Y sí me interesa en esto señalarles, la autora hace un distingo entre lo que es vida activa y vida contemplativa, entre lo que es la vida activa y la vida contemplativa, para que terminemos de ver cuál es la crítica que le está formulando a la tradición filosófica. Ella prefiere decir que sus escritos son de teoría política, no de filosofía política, de teoría política. Son ejercicios de pensamiento político. Disculpame. Perdón. Una pregunta. Sí. ¿A qué es lo que ella hace referencia cuando habla de esa diferencia que existe entre la filosofía política y la filosofía natural? Porque ahí ella habla de una suerte de honestidad que se genera. O sea, toda política, en la mayoría de estos filósofos, hay esta suerte de honestidad. ¿A qué es lo que hace referencia con esto?
No, fíjense que ella está hablando de una cuestión sobre la objetividad y vamos a esto que es lo que iba a explicar. Tengan en cuenta que cuando ella va a analizar qué es la vida activa y qué es la vida contemplativa, cuando ella hace este distingo en diferentes lugares de su recorrido intelectual, ella parte de distinguir en la vida activa, sí, la labor, el trabajo y la acción. Estos son tres escenarios o tres esferas que más o menos tenemos que tener claro para ver a dónde está yendo con su crítica a la tradición filosófica. ¿Cuál es el ámbito de la labor que no es el del trabajo? Son dos distintos, ¿eh? Porque el ámbito de la labor, o la labor para ella, está dirigida directamente a garantizar, está directamente ligado a la necesidad y a garantizar la reproducción biológica de la vida humana. Es decir, son productos que como aparecen se consumen porque están dirigidos a garantizar la vida en términos biológicos. Es lo que necesitamos para sobrevivir, para seguir vivos en términos biológicos. Entonces, esta actividad, la labor, es repetitiva, es un ciclo permanente del producir y digamos, de elaborar y consumir. ¿Por qué? Porque mantener nuestra vida viva, en términos biológicos, no es una actividad que se hace una vez por siempre, sino que está en un permanente desenvolverse, es un ciclo permanente de laborar y consumir. Por tanto, es un ciclo repetitivo, es un ciclo uniformante, es un ciclo donde además, por más que se haga de manera o con otros, colectivamente, el hombre siempre está solo, porque está directamente ligado a la satisfacción de sus propias necesidades, de su propia supervivencia en términos biológicos, de las necesidades que requiere mantenerse vivo. Este espacio, el de la labor, claramente es apolítico. Sus productos están dirigidos directamente al consumo. ¿Por qué? Por el fin, como ella está entendiendo laborar, como espacio, ¿sí?, de suplir la necesidad de la vida en términos biológicos, ¿no? Ahora, el trabajo, o el lugar del trabajo, los productos que crea no están dirigidos a ser consumidos, sino a ser usados. Y por tanto tienen cierta perdurabilidad, cierta durabilidad en el tiempo. A través del trabajo, lo que el hombre crea es una vida artificial para separarla o para distinguirla de la vida natural. En la creación de este ambiente artificial que es nuestra vida, no biológica, se gesta o aparece la objetividad respecto de la naturaleza. Parecería que el Homo faber, para nuestra filósofa, puede construirla, puede llegar a la objetividad sobre la naturaleza a partir de cierta violencia que ejerce contra ella, construyendo un mundo artificial, que es el de todos nuestros objetos perdurables, ¿sí?, aquellos que están dirigidos a ser usados. Ahí es donde aparece una objetividad sobre la naturaleza. Podemos tener una objetividad respecto de ese mundo natural, a partir de que creamos nuestro mundo artificial, cultural, social. Bien. Labor, trabajo, ¿sí?, y acción. La acción, en esta filósofa, es el ámbito de la libertad. ¿Y saben cuál es la matriz para pensar la acción como espacio de la libertad? Acá no hablamos de la producción de cosas para consumir o para usar. Acá hablamos del nacimiento de alguien, es decir, del ingreso de alguien en la vida colectiva.
El paradigma, digamos, para entender la acción en esta filósofa, ella la llama el de la natalidad, que llamamos el nacimiento. Es decir, es el iniciar algo nuevo. La acción está asignada por la libertad, por la creatividad, por la innovación que implica la aparición de alguien en el mundo común, ¿sí? Es lo que posibilita una vida, nuestra vida común que trasciende la vida biológica, es decir, nuestra vida no biológica, podríamos decir nuestra vida moral, ¿sí? Es un espacio a donde aparece la igualdad a partir de la diferencia. Y ya les digo, no hablamos de la aparición de cosas, hablamos de la aparición de alguien, de una persona en este mundo. La acción es el espacio de la igualdad, es el espacio de la libertad, es el espacio de la innovación, pero también es el espacio de la fragilidad. ¿Por qué? Fíjense, digamos, laboral, consumir, producir objetos para ser usados, ¿no? Tengo como claramente marcados ciclos, si bien no son iguales el de laboral que el de trabajar. No obstante, la acción está abierta al futuro, es impredecible. Nosotros en el mundo, nuestra vida, es impredecible. Para pensar la acción, lo que tendríamos que hacer, digamos, como ejercicio de reflexión, estos son los tres, o las tres esferas que componen la vida activa para esta filósofa. Para pensar la acción, que es el lugar de lo político, fundamentalmente de lo político para esta filósofa, les propondría lo siguiente. Si yo les preguntara a cada uno de ustedes, ¿quiénes son? María Eugenia, Nicolás, ¿quiénes son? ¿Qué te contestarían? Cuéntenme quiénes son. Me lo pueden preguntar a mí también después, ¿eh? Pero lo planteo como un ejercicio de reflexión. ¿Qué me dirían si yo preguntara? ¿Quién se anima a empezar? ¿A empezar con qué, perdón? Con ensayar una respuesta a la pregunta, ¿quiénes son? Yo empiezo. Nicolás, la pregunta, entonces ahora, perdón, le formulamos a Nicolás la pregunta. Nicolás Aguilar, ¿quién sos? Bueno, respondería, bueno, soy Nicolás Aguilar, soy estudiante de secundaria del Colegio Calechea, tengo 16 años, estoy estudiando el 5º año del colegio en la orientación de economía, y te daría datos personales, ¿no? Como que me gustaría hacer, dónde vivo, por ejemplo, me gusta leer, me gusta jugar al ajedrez, que no me gusta, también te diría, pero también como que se limita, yo te voy a decir quién soy, por ejemplo, bueno, no me vean de la misma manera, entonces también el quién soy está medio limitado por la subjetividad del otro, porque es difícil determinar quién sos por una respuesta, porque no es constante además. Yo, por ejemplo, te digo que hoy me gusta leer y quizás mañana ya no. Entonces también está en un pleno cambio, es dinámico. Entonces no es una respuesta simple, te diría. Permiso, ¿eh? Además, yo también creo que el hecho de definirnos, de explicar quiénes somos, es algo que pasa más que nada por nuestra cabeza, no sé, yo lo pienso de esa manera, y siempre va a haber alguien, o siempre va a haber algo de nosotros que nunca vamos a querer revelar. Es como pasa en las redes sociales, uno muestra lo que quiere que vean los demás. Uno también al explicar a sí mismo, al definirse a sí mismo, no va a decir lo que realmente siente, lo que realmente es, porque solamente va a mostrar lo que el otro quiere que vea, porque somos vulnerables al prejuicio ajeno, somos vulnerables a la opinión ajena, somos vulnerables a un montón de cosas. Entonces, definir quiénes somos, no solo que es algo totalmente inestable, porque las personas cambian, somos personas pensantes y cambiantes, somos personas evolutivas,
sino también estamos aterrados por la idea de qué esperamos de que diga el otro, que piense el otro de nosotros, porque más allá de que uno diga, bueno, no tengo que basarme ni apoyarme en lo que piensan los demás sobre mí, uno siempre va a estar pendiente de lo que los otros piensan, porque vivimos en sociedad, vivimos en convivencia, la opinión ajena siempre va a ser un pilar para nosotros. Y mientras esperamos un montón de cosas, mientras esperamos que el otro nos acepte, mientras esperamos que actuar de la manera en que los otros esperan, mientras esperamos y vemos a los demás, la vida sigue pasando y sigue corriendo y nosotros seguimos esperando cosas que tal vez nunca van a terminar pasando. Entonces, mi respuesta a quién soy es, soy una persona cambiante, porque no lo puedo definir. Yo opino igual que ella, yo creo que si nos ponemos a definirnos quiénes somos, nos estamos delimitando también, porque es como decía ella, somos personas que vivimos en sociedad, y muchas veces estos prejuicios, es como hablábamos el sábado pasado, están ya desde hace tanto tiempo que ellos mismos nos van determinando quiénes tenemos que ser y quiénes no. Entonces muchas veces nos delimitamos a contarle a la otra persona quiénes somos para no ser quién somos realmente. Entonces, al vivir en comunidad, en sociedad, nos vamos delimitando y vamos creando nuevos prejuicios y nuevas formas de cómo tendríamos que ser. Sí, yo creo que nosotros al definirnos, o sea, si alguien nos pregunta cómo somos, nosotros nos definimos, también estamos limitando al otro, como limitarnos al otro de cómo él piensa que somos en el transcurso, no sé si se explica. Como decir, por ejemplo, si yo digo quién soy, voy a limitar al otro a la idea que puede llegar a tener de mí. Entonces, creo que en realidad la persona, cuando se autodefine, en realidad es muy difícil, comparto con lo que dicen los chicos, porque somos personas, somos cambiantes y además vivimos en función de los otros, entonces hay ideas que yo no puedo tener, que los otros sí, que también me van a definir. Es una pregunta muy difícil de contestar. Yo pienso que no es solo una manera de qué responder, sino cómo. Porque probablemente si nos preguntan quiénes somos, respondemos todo lo mismo. Obviamente que la subjetividad de cada uno, no a todos nos gusta lo mismo. A ver, pero perdóname Martín que te interrumpa, todos respondemos lo mismo. Yo te pregunto, Martín, ¿quién sos? ¿Soy yo? ¿Sos Florencia Santagata? ¿Contestaríamos lo mismo vos y yo? No, me refiero que contestaríamos de la misma manera. No sé, todos partiríamos de mi nombre, qué me gusta, etcétera. O sea, como que ya está como universalizado qué contestar, y en base a qué contestar vamos a contestar, obviamente, que nos gusta, no va a formar parte no va a ser todo igual, pero por ejemplo, a lo que me refiero, a cómo contestar va a ser igual, va a ser a lo mejor, hay parámetros universales de qué contestar, qué me gusta, quién soy, cómo me llamo, y de ahí, a partir de ahí, hay más prejuicios en los cuales yo puedo o no decir para encajar en los prejuicios sociales ya instalados. Por ejemplo, en una sociedad homofóbica, si a mí me gusta jugar con, no sé, con muñecas, yo probablemente no lo diga. Entonces, además de estar respondiendo todos bajo la universalidad, digamos, de cómo responder, estamos a la vez, no sé cómo decirlo. No sé si se entendió. Claro, hasta qué punto yo quería agregar algo, algo que había dicho antes y algo que me pareció, o sea, que no coincido con Martín. Punto número uno, que había dicho antes que uno para poder definirse primero tiene que conocerse, porque uno no puede definir algo inconocible. Por lo cual, el hecho de conocernos genera también un planteo reflexivo, una introspección que es en cierto punto bastante, de una capacidad intelectual para mí bastante desarrollada. Uno para poder definirse, para poder conocerse, tiene que
hacer cierto chequeo reflexivo hacia sí mismo, que es muy, muy difícil de conseguir. No digo que nadie puede conseguirlo, yo creo que la verdad que todas las personas son intelectuales, todas las personas tienen intelectualidad en su cabeza, pero que es un proceso muy largo, entonces uno no puede definirse, por ejemplo, a esta edad, porque todavía estás conociendo, todavía estás definiendo, todavía estás conociendo esas partes de vos que todavía no terminás de desarrollar, estás cambiando, construyéndote todo el tiempo. Eso por un lado. Por el otro lado, en base a lo que dijo Martín, eso ya, por ejemplo, es una sociedad machista, ¿no? Y agarrás y decís, bueno, yo la verdad que no creo que la mujer tenga que estar destinada a las labores de la casa, que no tiene que ser ama de casa. Entonces, si vos agarrás y no das tu opinión, no te expresás libremente sobre lo que vos crees que es correcto, eso también te está definiendo, ¿no? O sea, el hecho de no romper con esa estructura, no romper con lo que piensan los demás, o no sé si romper, pero dar tu opinión. Entonces, uno también es como que tiene que ser consciente y capaz de que vive en una sociedad que lamentablemente es como es, pero que puede ser cambiante, porque está conformada por personas cambiantes, ¿sí? Y otra cosa que también dijo, eso de que todas las personas responderían lo mismo o de la misma manera. Yo no sé si es que soy una psicópata o qué, pero yo por lo menos respondería primero con mi nombre y después con mis gustos. Yo respondería con algo más profundo y estoy segura que muchísimas personas acá lo responderían de la misma manera. Por lo cual también todas son personas distintas, pero iguales bajo la ley, por así decirlo, todas responderían de diferentes maneras y con diferentes cosas, porque, puedo repetir, somos personas totalmente distintas, que tal vez Nicolás dijo primero, bueno, no, yo soy Nicolás Aguilar, voy a Quinto Economía, voy a Euskadi-Echea, pero tal vez yo respondo, soy Juan Allende y me gusta comer pizza, ponele. Entonces, y después, qué sé yo, Julieta termina respondiendo con, me gusta pensar sobre la vida bajo de un árbol. O sea, somos todos distintos a la hora de responder algo. Bueno, igual ahí dije conceptos bastante parecidos, pero se entienden algo. Claro, yo también Perdónenme un segundito, y ahora seguimos. Una nota que me interesa que vayan viendo, que tiene que ver con esta definición de la acción para esta filósofa, es que si nosotros, esta sería la interpelación del mundo que genera la acción. Fíjense que la aparición de alguien, que la natalidad, nuestra llegada al mundo, primero se inserta en un mundo donde ya había otros, es decir, en un mundo que está empezado. Si nosotros nos tomamos a nosotros como ejemplo o como ejercicio reflexivo de la acción, la llegada, nosotros llegamos a un mundo que estaba empezado, nos insertamos en un conjunto de relaciones que estaban, eso lo damos por sentado, hablamos de gustos, hablamos de cuestiones que efectivamente están en nuestro mundo social o cultural en el que estamos insertos. Otra cosa que es importante es que nada agotaría, primero que tendríamos que contar una historia, no daríamos una definición, como podríamos encontrar en otros ámbitos, o podríamos encontrar en el pensamiento científico, definiciones. Contaríamos nuestra historia, con el gusto, con los detalles y con la extensión que tuviéramos ganas, y que seguro creo sería muy diferente, porque ninguna de nuestras vidas es igual a la otra. No sé si empezaríamos por los gustos o por dónde, es que justamente, ¿sería posible que contáramos la misma historia? Juana, la misma historia que contara Florencia. ¿De quién es? No. Por otro lado, ¿ella sería una historia acabada? Fíjense que todos también ustedes plantearon, y esto me parece también muy importante, lo voy señalando para que no lo perdamos de las intervenciones, que fueron muy acertadas, en lo que coincidieron y en lo que no coincidieron, porque ese es el espacio que gesta la acción, el espacio de lo público, donde no hay acuerdos. Los acuerdos a los que se lleguen no pueden ser impuestos. Los acuerdos son el producto del consenso,
y son contingentes, por eso la acción es frágil. Fíjense que ustedes me decían, ni a esta edad, ni a la de ustedes, ni a la mía, se terminó el quién soy. No hay un momento de nuestra vida a donde se concluya, estoy hecho de una vez y por todas, porque justamente nuestra vida es una transformación permanente. Fíjense el concepto de acción y cómo va todo esto que estuvimos hablando jugando en la definición teórica que da la autora, ¿no? Es importante, claro, es frágil, es terriblemente frágil, porque tiene que ver con la pluralidad. La política es sustancialmente, la acción gesta el espacio de lo público, y es el espacio de lo público, la acción es el lugar de la política para esta autora. Ese es el lugar de la política, el de la pluralidad, y el del encuentro con los otros. Frágil, terriblemente frágil, porque uno no está acabado, y los otros tampoco, y lo que hoy son, tal vez mañana no lo sean. Y otra cosa, este espacio además es frágil porque está dependiendo de también cómo nos contemos, y de la honestidad con la que nos contemos. Pero imaginemos por un momento que para esta autora el espacio de lo político, este espacio público, acá, el que estaríamos en el contándonos quiénes somos, todos fuéramos honestos, intelectualmente honestos. Y entender la política desde ese lugar, desde una enunciación honesta, desde una honestidad intelectual de lo que uno cree o piensa, que el otro puede no compartir. El espacio de la política es el espacio de la pluralidad, como propuesta teórica para esta filósofa. Eso es. Es este encuentro con los otros. Su paradigma, por tanto, es el del nacimiento, lo que implica la llegada de alguien nuevo a un mundo común. Y otra cosa que ustedes marcaron que es muy importante, ¿puedo ser sola en el mundo? No. La acción es el ámbito de la pluralidad, porque es siempre el lugar de encuentro con los otros. Nadie puede actuar solo. Nadie puede actuar solo. Perdón, si se corta, volvemos con el mismo link. Esto es central para entender la acción, la diferencia que tiene con el trabajo, la diferencia que tiene con la labor, y cómo la autora va a pretender que repensemos, saquemos a la tradición, saquemos a la política, rescatemos la política del sinnúmero de prejuicios con las cuales la tradición filosófica la fue abordando a lo largo de la historia y que todos padecemos. Perdón. Sí. Quería agregar una cosa. Sí. Más bien agregar, quería preguntar. Pero también incluso, no solamente es que no se va a poder actuar solo, sino que también la sociedad misma influye en cómo nos percibimos, porque, por ejemplo, si La acción es siempre concertada, no existen acciones individuales para esta filósofa, porque acción no es conducta. Hay un distingo en estas dos categorías. La acción es la capacidad de actuar concertadamente. Dentro de la definición de acción está el otro. Las acciones no son individuales.
¿Listo? Genial. Profe, Sí, soy Alex. sí, Alex. Eh, tipo, antes de que empecemos con lo que estábamos tomando yo ahora, quiero hacer un aporte a decir, tipo, quiénes somos. Sí, claro. Bueno, yo diría, como dijo Juana o como dijo Nicolás también, uno empezaría con somos fulano de tal, o nos gusta esto, o nos gusta lo otro, le daríamos nuestros datos personales, sería. No sé. Sí, pero le digo, o sea, todos diríamos esos, pero
uno nunca se termina de conocer a sí mismo, ya que vamos cambiando día a día. Por ejemplo, volviendo a lo anterior, antes no había la igualdad de género. Antes uno no podía decir que era gay, o uno no podía decir que quería ser libre en su libertad de pensamiento, sería, incluyendo a todas las personas, obvio, tipo gay, lesbiana. No, claramente. Y bueno, tipo, antes te podían matar por decir que te gustaba una persona de tu mismo sexo, sería. Y Y en ahora, muchos lugares también sigue pasando, ¿eh? En muchos sí, lugares sí, sí, también sigue pasando en en el otros mundo. países sí sigue pasando. Pero ahora, por así decirlo, acá en la Argentina es como una nueva forma de vivir. Sí, claramente. Sí, por Por lo menos lo ejemplo, comparto, digamos, pero que me parece, fíjense ustedes en esto que es central. Fíjense cómo tomamos entre manos, como diría otro filósofo, ¿sí? Cómo tomamos entre manos la pregunta, cómo realmente nos interesó. No importa lo que compartimos o lo que no compartimos, pero hicimos propia. ¿Qué es la diferencia que si hubiéramos hablado de la política en términos de cómo nos representamos la política? ¿Se acuerdan? Que hablábamos de otros, sí, sí, sí. que no éramos nosotros. Ajá. Claro, esta pregunta la agarramos con las manos. Somos, claro, yo pregunto quién es Julieta, quién es León, ¿sí? ¿Quién es Victoria? ¿Quién es? Claro, es una pregunta que justamente tiene que ver con nuestra vida. Es por decirlo así, es Es una el pregunta modelo abierta. que propone, ¿no? Perdón. Es por así decirlo, una pregunta abierta. Claro Sería. que es una pregunta abierta. Y Ajá. porque además están los otros, como están los demás, cuando yo formulo esta pregunta, ¿sí? Están los otros como espectadores de mi respuesta. Y están como jueces de mi respuesta, por ponerle un nombre más fuerte. De mi respuesta y de mi acción, porque vuelvo a lo mismo, piensen ustedes que como modelo, nosotros acá nos manejamos con una pregunta, pero que involucraba toda nuestra vida. El decir quiénes somos no es simplemente un enunciado para nosotros, en términos discursivos solamente, es todo lo que hicimos de nuestra vida con otros. Por eso depende también de a quién se le responda. Porque Pero yo, piensen igual en el modelo. Este es el modelo, pero piensen eso, en vez de, por lo menos la propuesta de la autora, en vez de pensar la política desde la representatividad, la relación entre representantes y representados, la relación de la política o qué es la política en torno de el ejercicio de las dominaciones, la política en torno de un medio para determinados fines, en vez de pensar la política de esa forma. ¿Qué pasaría si tomamos esta matriz de la que acabo de hablar? La matriz que implicaría esta lógica, la lógica del contestar quiénes somos. ¿Se entiende cuál es la propuesta teórica? Esa matriz dice la autora que la encuentra en la polis griega, que es la que establecía esta decisión, digamos, lo que se llama, en una discusión, si ustedes van a encontrar el libro primero de la política de Aristóteles trabajado en el eje político. Espérenme un segundito que debe tener algún problema la vecina que vive sola, porque me está tocando el...
Bueno, perdón, les pido miles de disculpas, pero es una señora mayor que vive sola y que de vez en cuando tiene algún que otro problema. Perdón. Bueno, sí, No hay perdón. Estábamos en la matriz, ¿no? Sí. Sí. ¿Qué pasaría si pensáramos la política de esa forma, o que entendiéramos la política de esa forma y no como la veníamos viendo como espacio de la dominación, de la violencia? Fíjense una cosa para tener en cuenta, ¿no? Para seguir con estos ejercicios de reflexión. ¿Es lo mismo decir que alguien tiene poder a que está empoderado? No. No. El término empoderado se relaciona más a lo que es algo personal, ¿sí? A lo que es el autoestima, que es cuando dicen, por ejemplo, está empoderado, es que tiene confianza en sí mismo y que se otorga el poder a sí mismo, es algo personal. En cambio, lo que es que tiene poder, el poder se lo da lo que sería la sociedad, si por ejemplo un político, un presidente tiene un poder sobre las demás personas. Ahí lo que es el poder involucra a la sociedad, a los demás, es como una jerarquía que está por encima del otro en lo que es en lo político. Y ahora el empoderamiento no es algo más que se relaciona con el otro, sino es algo personal conmigo mismo, ¿sí? Con el autoestima. Pero es con la autoestima, porque uno dice, está empoderado, porque en todo caso, y sí comparto que tiene que ver con la seguridad, pero la seguridad respecto de qué, para con uno mismo, la seguridad en el espacio de lo público para llevar adelante tal o cual reivindicación, ¿se entiende? ¿Cuándo decimos que alguien está empoderado? ¿Se refiere a un espacio de lo privado? Creo que es más de un espacio de lo privado hacia con el resto, ¿no? Sería como sentirse con el poder, demostrar cierta parte, por así decirlo, de sí mismo hacia el resto, o sea, sentirse bien como para mostrar una parte más de él al resto, porque también el sentirse empoderado o el empoderamiento de uno tiene que ver con el resto, con los prejuicios del resto, por cómo, o sea, por todos los factores de la sociedad que lo condicionan a uno también. Creo que tiene que ver no únicamente con uno, sino con el resto, muchas veces, la mayoría de las veces. No sé, por ejemplo, hablando de la autoestima, uno no tiene autoestima a veces porque cree que no cumple con los estereotipos, y esos estereotipos son prejuicios, son cosas que la sociedad impone. El sentirse con autoestima es sentirse bien uno mismo para poder mostrarle al resto cómo es, supuestamente. Pero bueno, creo que es así, es algo de sí mismo para con el resto. ¿En qué casos conocen que se use la palabra está empoderado? ¿Respecto de qué temas? Lo han escuchado, ¿no? Yo lo he escuchado mucho. Ay, perdón, habla. Bueno, yo opino lo mismo que Sara. Por ejemplo, hoy en día está muy en eje, o sea, en famoso sería el empoderamiento femenino, ya que muchas veces antes en la sociedad se le imponía o un canon social decía que la mujer solamente a lo mejor se utilizaba para limpiar o para cuidar a los hijos, para cocinar, pero hoy en día se rompieron con esos cánones sociales o con esos estereotipos de la mujer y empezaron a hacer, empezaron a empoderarse y a salir a las calles a protestar y a poder también cambiar con ese paradigma que se tenía hacia las mujeres en este caso. Entonces también tiene que ver también con la autoestima o con los cánones sociales que se le impone a cierto grupo de la sociedad o, por ejemplo, con los estereotipos, en la mujer, al hombre, etcétera, de los cuerpos también. Claro, yo creo que perdón, habla Farid. Tranqui, a mí me pasó también, como decía Celeste, que más que nada el feminismo, me acuerdo cuando hubo, creo que el año pasado, una oleada de casos de abuso y todo eso, que las mujeres se animaron a decir lo que les había pasado en ese momento,
y una mujer valiente hizo que otra mujer saque ese lado valiente de ella y cuente su historia y cuente lo que pasó. Entonces fue como un dominó de lo que sería casos y como que se empoderaron, lo mismo se empoderó con el feminismo, que cuando en el feminismo está un montón, pero digamos que en este último siglo estuvo muchísimo más presente. Fue cuando la mujer básicamente dijo, acá nadie ya no va a pasar por encima. O sea, yo soy mujer y valgo lo mismo que vale un hombre, y lo mismo que valen todos, somos todas personas. Y lo mismo, por ejemplo, pasaba con las personas homosexuales o que apoyaban el movimiento LGBT, que decían, bueno, o sea, yo por ser homosexual, yo por seguir la orientación sexual que a mí me gusta, por ser trans, yo por ser bisexual, por ser lo que sea, valgo lo mismo que vale cualquier otra persona. O sea, mis gustos, mis preferencias no tienen que ser una traba para valerme o para que vos me juzgues como persona. O sea, yo valgo lo mismo. Entonces se empoderaron en base a eso. Nada, yo lo veo más que nada en todo lo que serían las marchas y los movimientos que desconstruyen la sociedad construida hace mucho tiempo. Yo lo veo más que nada en eso. Fíjense ustedes que justamente esa es la deconstrucción de los prejuicios que tendría que llevar adelante la acción política. ¿Se entiende que la acción política, el concepto de poder para nuestra filósofa, en realidad es el de empoderamiento? Es más, cuando hoy leemos el empoderamiento como digamos, forma explicativa de diferentes movimientos o luchas sociales que reivindican su espacio y su palabra en el mundo público, y se utiliza el concepto de empoderamiento, una de las bases filosóficas de las cuales está surgiendo esa noción es de Arendt, porque su concepto del poder no tiene que ver ni con la dominación, ni con la violencia, ni con la autoridad, ni con la representatividad, porque ella propone pensar la política desde el empoderamiento en los espacios públicos. Justamente ese es su concepto de poder y por eso quería marcárselos, porque su concepto del poder, su matriz, está más ligada al de empoderamiento que al de poder, como lo entiende la tradición filosófico-política, el concepto de poder ligado a la imagen de la autoridad. Vuelvo a lo mismo, ella está proponiendo que repensemos desde el lugar de la acción del espacio público y del poder en términos de empoderamiento la política. Considera que ese modelo normativo lo encuentra en la polis griega, que establece esta escisión, rompe con el ámbito de lo oikos, de lo doméstico, que era el lugar de las desigualdades, el tratamiento que hace Aristóteles en el libro primero de la filosofía, de la política, le decía, lo tienen en el eje B cuando trata antigüedad. Y Aristóteles además se trata en otro de los ejes también, no solo en el político. Pero la política de Aristóteles, el libro primero, lo tienen dentro de este mismo eje en antigüedad. Y lo que caracteriza el oikos, que era prepolítico, era la violencia, porque es el lugar de los desiguales, es el lugar de la autoridad, es el lugar del mandato, es el lugar de las jerarquías más violentas. La aparición de la polis, que justamente más rompe la estructura, un sinnúmero de formas asociativas que estaban basadas en el parentesco, justamente, y viene la polis griega, ¿sí? Este proceso es el que crea un ámbito artificial, político, por eso para ella la política aparece en el entre y no en el hombre. Uno de los problemas de la tradición filosófica es que siempre pensó la política desde el hombre, como si hubiera un hombre igual a todos, como si todos fuéramos idénticos, y este es el problema, lo acabamos de ver cuando discutíamos sobre quién soy. Entonces, la pluralidad es lo que caracteriza a la política, la pluralidad, la igualdad, la libertad que se gesta de las manos de la polis griega, a donde ahí son iguales para discutir los asuntos comunes,
donde esa discusión y los consensos se construyen como consensos, es decir, como producto de la argumentación y la persuasión para lograr determinados acuerdos que son precarios, frágiles, pero que permiten avanzar, que siempre a su vez están sujetos a una nueva discusión cuando cualquier miembro del ágora lo requiera, ¿sí? Es decir, este modelo normativo es con el que ella dice, tenemos que salvar a la política. El salvar a la política es, ¿por qué salvarnos a nosotros mismos? La política no es una cosa de otros, la política tiene que ver con la formación con tomar el modelo normativo de la política como el lugar que produce o que asegura, si hay un fin, la política era sinónimo de buena vida para los griegos, no un medio, era el fin en sí mismo, la política sinónimo de buena vida, de la vida entre libres e iguales, que se juntaban a debatir sobre los asuntos comunes, sobre lo que nos preocupa, es el modelo que ella dice o que nos propone para repensar la política. ¿Se entiende? Esta es como una de las ideas. Piensa en el poder en esta filósofa desde el concepto de empoderamiento, más que del de poder para la tradición filosófica política. Sí. ¿Y esta solución que ella plantea es posible llevarla a cabo ahora? Bien, ahora entonces Yo pienso que en cuanto a... y después para cerrar, pero digo, me parece eso, creo que es un tema central, perdóname que te interrumpa. Vamos a plantear eso, vamos a dejar una consigna, si les parece, para indagar un poquito y retomar, no porque terminemos ahora, digo, pero me parece un lindo tema para indagarlo. ¿Les parece? Les dejo unas consignas para el encuentro que viene y ahora retomamos lo que veníamos charlando, porque me parece interesante esto que está planteando. ¿Es posible? ¿Les parece? Para el encuentro que viene les dejo las siguientes consignas. Investiguen el concepto de espacio público en esta filósofa, en Arendt. ¿Qué es el espacio público? ¿Con qué se vincula? Que si bien lo di, me parecería que estaría bueno que indagaran sobre esto. ¿Qué entiende Arendt que es el espacio público? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es? ¿Qué pasa? ¿Qué es el espacio público? En función de esa definición, o como ella entiende ese espacio, la segunda consigna está dirigida a que pensemos en qué espacios públicos participamos. Es decir, tomando en consideración, investigamos qué es el espacio público para esta filósofa. La segunda consigna es en qué espacios públicos participamos. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, esperame así terminamos con esto y ahora retomamos, así ya queda esta parte Dale. planteada, ¿les parece? ¿En qué espacios? Y en función de esta propuesta que está haciendo la filósofa, ¿no? Es decir, ¿en qué espacios públicos podríamos participar? Es decir, ¿participamos en espacios públicos según la definición de ella? Perdónenme.
Bueno, perdón, discúlpenme, es un día difícil. Estábamos entonces con las consignas, ¿no? Sí. Investigar un poquito qué significaba para esta filósofa el espacio público, en qué espacios públicos participábamos, y si podríamos participar en otros espacios públicos, ahora en función de lo que, cómo ella nos propone pensar estos espacios. Es decir, ¿participamos en espacios públicos? Ay, espérenme un segundito. Bueno, se va a complicar un poquito. Y en función de eso, entonces, no tuvo un problema que ahora voy a tratar de resolvérselo en cuanto terminemos. Pero quiero que terminemos la clase con tranquilidad. Si se corta, volvemos siempre con el mismo link, ¿eh? Bueno, pensábamos entonces un poquito el concepto de espacio, investigábamos un poco el concepto de espacio público, en qué espacios públicos participamos, y si en función de esta propuesta teórica de ella podríamos participar en otros espacios públicos que no vimos que eran espacios públicos, tal vez. Esas serían como las consignas. Pensar un poco nuestra participación en los espacios públicos. ¿Les parece? Dejamos esas consignas para el encuentro que viene y ahora sí les devuelvo la palabra. O la duda, no sé si había una duda o si querían comentar algo. Sí, era en base a esto, lo que mi pregunta más o menos. Lo que ella plantea es, mi pregunta era si lo que ella plantea desde la participación política planteada por ella es a la hora de decidir sobre la sociedad como modelo organizativo o común, digamos, llevándolo ahora a lo actual. Hacer política desde su teoría en la parte administrativa, organizativa de la sociedad, o desde lo común, hacer política en un grupo, hacer política ahora, argumentando. Indaguemos un poco entonces, más allá de que yo estoy avanzando en qué considera ella, porque el concepto de política para ella es la participación en los espacios públicos. Entonces, indaguemos un poco eso y veamos a ver cómo está entendiendo la política a partir de eso. Eso lo dejamos, si les parece, para charlarlo el encuentro que viene, cuando hayamos indagado un poquito sobre esto, y lo desarrollemos, si les parece. ¿Es posible la política como ella la está proponiendo? Bueno, veamos cómo la propone ahora como espacio público, ¿no? Más allá de la teoría. Sí, no sé si alguien quería... Entonces las consignas serían investigar el concepto de espacio público, según la autora, reflexionar sobre qué espacios públicos nosotros participamos, y si es posible alcanzar la política como ella la plantea. No, ¿en qué otros espacios públicos podríamos participar que no participamos? Ah, ok. Es decir, participamos en espacios públicos y a su vez podríamos participar en otros que no estamos participando. Y eso está claro que está directamente vinculado en cómo propone entender la política, porque tal vez hay lugares en los que no participamos porque pensábamos que teníamos prejuicios sobre ellos. Recuerdan que ella lo que está queriendo es deconstruir
las capas de prejuicios que hay en torno de la política? ¿Recuerdan que este es su objetivo? Leer la política desde otro lugar y desarmar, deconstruir la filosófica que para ella contribuyó a gestar un sinnúmero de estos prejuicios en torno de la política, porque quiso siempre conceptualizar, captarla desde la mera conceptualidad. Y la política es acción, no mera contemplación. Entonces, sin acción, el filósofo, desde ese lugar alejado y no contaminado por el mundo de la política, no puede ni pudo nunca asir, este es el problema de la tradición, asir lo que la política significa, su real sentido, su sentido, que es el que ella propone rescatar. ¿Les parece? Igual se está cortando y voy a ir corto y nos volvemos a conectar para cerrar, ¿les parece? Ok.